tal, amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición de Adelante Nicaragua en Extra Plus. El 4 de mayo de 1927, muy cerca de Managua, en el hoy municipio de Tipitapa, a la sombra de un espino negro, se firma un acuerdo entre los Estados Unidos y José María Moncada, que era el general que lideraba las fuerzas liberales que estaban levantadas en el país, fuerzas a las que pertenecía Augusto César Sandino, nombrado general también al comandar tropas de ese ejército liberal. Prácticamente es una claudicación, una rendición de las tropas liberales de José María Moncada ante los Estados Unidos, propiciando el mantenimiento del gobierno de Adolfo Díaz, por un lado, y luego la supervisión de elecciones por parte de Estados Unidos, elecciones que iba a ganar, en teoría, José María Moncada, o por lo menos los liberales. José María Sacasa. José María Sacasa. Sandino dice, no, yo no estoy de acuerdo. Y la historia más tarde recogerá que eran apenas 30 con él los que dicen no y empiezan una guerra por la soberanía del país. Para hablar un poco sobre este hecho histórico, el 4 de mayo de 1927 está con nosotros el historiador, el doctor Rafael Casanova Fuertes. Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias, Néstor, por esta oportunidad de hablar de estos hechos que trascienden hoy. Mayo está lleno de acontecimientos, tanto nacionales como internacionales. Bueno, el mismo primer día, 1 de mayo, el Día Internacional de los Trabajadores, no Día Internacional del Trabajo, ¿no? Sí. Que tiene como eje central la lucha. Que ese es un tema interesante. Porque se procura decir que es el Día Internacional del Trabajo. Hay muchos que vienen y dicen que es el Día Internacional del Trabajo, y no es el Día Internacional del Trabajo, es el Día Internacional de los Trabajadores. De los trabajadores, sí. Sí. Es decir, es un día de lucha de clase. Sí, de lucha social. Sí. De lucha y jornadas de lucha en todas partes del mundo, incluido en Nicaragua. Aquí se empezó a celebrar el 1 de mayo de 1924, que de paso, el maestro Eleazar Ayestas plantea la separación utópicamente de los trabajadores de los partidos tradicionales. 24, ya comenzaban las organizaciones mutuales, la FON, Organización de los Trabajadores Organizados, y la Federación Nicaragüense, que de paso ahí hubo un papel muy importante, Salomón de la Selva, dada la influencia que tuvo en el exterior, Sofonías Salvatierra, y hasta posteriormente la formación ya en 1931, primero del Partido Trabajador Nicaragüense y luego en 1944 del Partido Socialista Nicaragüense. Ellos continúan la tradición que, como bien decía, en algunos países donde irrumpen las organizaciones obreras reformistas y las amarillistas, cambian el día. En algunas fechas lo trasladan a septiembre. En algunos lugares, aunque en esos lugares los trabajadores independientes siguieron celebrando el 1 de mayo y se sigue celebrando. Vimos en Francia que eso fue ya con los camisas con los chalecos amarillos, perdón. Sí. Ya fue violento, pues en distintas partes en Argentina hay marchas, o sea que se está retomando con mucha fuerza, porque creo que lo afectó, sin temor a equivocarme, la caída de 1991 del socialismo real, que irónicamente ahora dice Fukuyama, no me equivoqué, no es el fin de la historia. En realidad, basta que leas ahora Udell, cuando te habla de los 3 tiempos, pequeña duración, corta duración y mediana duración, y larga duración, para que eso sea cierto. Pues el experimento socialista son 74 años, y algunos hablan de la caída del socialismo, ¿no? Sí. Se puede hablar de la caída del feudalismo, del esclavismo, pero el socialismo es un experimento apenas que, si hablamos de la Unión Soviética, 74 años, entre 1917 y 1991. Y los temas han tardado, el esclavismo 3.000 a 5.000 años, el 1.000 años el feudalismo,
poco más de 1000 años. Y el capitalismo que apenas lleva 500 años. Pues espero que no se vaya a caer cuando se dé la destrucción de la tierra, que es una preocupación que es contradicción en los sistemas, ¿verdad? Si acudimos a otras fechas, bueno, internacional hay muchas. Está la del 2 de mayo, España se viste de gala por la rebelión que se inició contra los franceses el 2 de mayo en Madrid, que también está ligada a los fusilamientos de Madrid. Aquí en Nicaragua, el 18 de mayo, nacimiento de Sandino, y un 18 de mayo de 1960, que se produjo el martirio de quienes participaron en la ejecución de Somoza, Cornelio Silva Argüello, Edwin Castro y Alberto Narváez. Sí, estamos llenos de fechas así. Y no olvidemos el 9 de mayo, que es la toma de Berlín. El 9 de mayo del 45. 45, sí. La toma de Berlín, que significa la destrucción total de las fuerzas hitlerianas. Cuando el ejército rojo entra, después de haberlos derrotado, la contraofensiva de Stalingrado pasa a la ofensiva. ¿Y qué importancia tiene? Bueno, la tendencia más extrema del capitalismo mundial, el nazifascismo, estaba decidido prácticamente a la dominación mundial. Y quienes contienen la dominación, el avance, porque marchan victoriosos en toda Europa, tienen en su poder a toda Europa, menos a España porque era aliado de ellos, Suiza porque era neutral, e Inglaterra que están listos para caerle. Pero al lanzarse al ataque, eufóricos de victorias que han venido obteniendo a la Unión Soviética, se produce la que le llaman en la historia de la Unión Soviética la Gran Guerra Patria, que logra derrotarlo. O sea, una maquinaria enorme. Se lanzaron 4 millones de hombres a la ofensiva y 2 millones a la retaguardia. Y con la vista gorda de Occidente, porque era... Pero no solamente la vista gorda, el patrocinio de Occidente, porque es decir, la banca occidental fue la que financió a Adolfo Hitler en su carrera armamentista y ocupacionista. Y además, a través de terceros países, se le consiguieron productos estratégicos para auxiliar a la maquinaria alemana. Por ejemplo, a través de Portugal y a través de España. Bueno, España no era, pero hay que tomar en cuenta que España era aliada de Hitler, pero tenía compromiso con Occidente. Pues a través de España también le ayudaron. Pero Francia, Inglaterra, Estados Unidos le dieron el visto bueno y empujaron a Hitler para que se lanzara contra la Unión Soviética y destruyera la Unión Soviética, que era la amenaza comunista. La amenaza principal. En el 39, pues. Sí. Sí. Que ese es el objetivo. Sí. Lo que sucede es que se rompen las contradicciones en Occidente, que no las esperaban. Porque, ¿qué es lo que sucede? Ahí nomás ves el caso de Polonia, hasta un niño se da cuenta, sigue para Oriente, no hay problema. Sí. Pero Polonia fue un paseo para el ejército. Para el ejército alemán. Sí. Pero las contradicciones son fuertes y prácticamente con ellos y se revienta por acá. Pero la preparación de Hitler es para acabar con la Unión Soviética. Sí, porque si vemos el objetivo de ellos era una especie de un nuevo reparto del mundo. Y en este caso, todo lo contrario, viene el ejército rojo fortalecido a un costo bien elevado. Salvo el caso de algunas ciudades que hay en la Europa occidental y balcánica, como Belgrado, como el caso de Atenas, el caso de, no se diga pues lo que mencionábamos de Polonia, ¿verdad?, de Varsovia y Londres, que fue objeto de los bombardeos. Objetivamente, la mayor parte de la infraestructura urbana y de comunicación quedó totalmente destruida. En la Unión Soviética. Sí. 27 millones de muertos. Sin embargo, lo que se exalta en la propaganda occidental es los 6 millones de muertos de judíos que han sido puestos en duda por muchos historiadores, incluso occidentales. Es decir, no es un problema de cantidad, porque fue un holocausto, véase cómo se vea. Pero bueno, ahí son anulados los gitanos. Sí. Ahí son anulados, prácticamente están fuera del conteo los miles de comunistas alemanes que fueron asesinados en la primera etapa. Sí. Pero bueno, volvemos nuevamente, los prejuicios anticomunistas implica que... Y están además otra cantidad de personas que estaban incluidas en la limpieza racial iniciada por Hitler, como por ejemplo las personas con discapacidad, las personas con parálisis cerebral o con problemas neurológicos, el LGTB, las personas de la diversidad sexual también. Eso no lo tomaron en cuenta, prácticamente. Las investigaciones últimas han venido arrojando totalmente
Los resultados, por ejemplo, antes hablaba en Rusia de menos de 20 millones, pero luego la investigación terminó. Hay muchas cosas susodichas o repetidas varias veces, como dice casualmente Weber, convierten. En 1991 le encarga ya de una visión, en 1900, fines de los 80, Mikhail Gorbachev, que era un anticomunista, reformista, que tome el poder de forma disimulada, le encarga a Sentsov, porque él quería sobre eso, la investigación objetiva de los asesinatos de Stalin. Sentsov, que no es comunista, pues, ruso, ¿verdad?, pero es un historiador profesional, fue honesto al final, cuando en 1993 entrega los resultados, resulta que son menos de 5 millones, pero incluyendo la hambruna y la gran guerra, la guerra de defensa de la revolución, que comenzó en el 18 y terminó en el 21, y hasta 1953, o sea, apartando muertes en la guerra civil, y reduce al mínimo totalmente. Sin embargo, las agencias de prensa o los medios de difusión y los historiadores occidentalistas a Sentsov lo censuran. Bueno, no se vuelve a hablar de él da una declaración pública y no se vuelve a hablar de él. Y él presenta pruebas exactas. Tanto los trotskistas como los intelectuales burgueses aplaudieron la cifra de 110 millones y la pone en ridículo Sentsov cuando demuestra que, de acuerdo con y lo puso en ridículo también Hernández, otro historiador profesional, cuando habla de que la población entre esos años, entre 1919 y 1953, pero bueno, la población dice 110 millones de muertos, que dice que mató, si eran 127 millones, hasta 1930, quiere decir que acabó con la población de Rusia. O sea, una ridiculez enorme. Sí. Sin embargo, es bueno seguirla diciendo. Pero bien, volvamos al caso de Nicaragua, que es el caso que nos ocupa. Ok, vamos a hacer una pausa. Estas son las efemérides de mayo, pero el programa de hoy hablamos acerca del 4 de mayo aquí en Nicaragua y lo que implica para el país, lo que implica para la historia mundial, ese 4 de mayo de 1927. Regresamos en breve. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Estamos hablando con el doctor Rafael Casanova Fuertes, historiador, acerca del 4 de mayo. En la parte pasada hacíamos un recuento de la efeméride del mes de mayo en Nicaragua, pero mayo, realmente el 4 de mayo tiene una significación especial, porque prácticamente marca el inicio de la lucha sandinista, es decir, de la lucha de Sandino como tal, porque ya no es ya él no está peleando con el ejército liberal, él empieza ya su propia lucha. Sí, es la guerra de liberación nacional, que se inicia prácticamente el 4 de mayo. Aunque en esta dirección, como antecedente, hay que ver que Sandino tiene una actitud destacada en la guerra constitucionalista, sí, que es lo que le permite tener autoridad de llevarse su columna, o sea, en la lucha, sobre todo en las Segovias. Y el 4 de mayo es como el parteaguas, porque viene, eso se da días después. Lo que sucede es que en esa entrevista, el 4 de mayo, Moncada firma con Stinson los acuerdos, pues, que ya son conocidos, que es el desarme de los ejércitos, a pesar de que el ejército liberal ya está en condiciones de entrar en Managua, el conservatismo, pero los norteamericanos tienen compromiso con su títere de siempre, pues, que es Adolfo Díaz y Emiliano Chamorro, que Emiliano salió fuera casualmente porque, bueno, Emiliano, recordemos que es el que provoca la ruptura con el golpe, la ruptura constitucional, por eso es que se llama guerra constitucionalista, porque lo que se trata es que se reconozca como presidente a Juan Bautista Sacasa y no a Chamorro, ni a Sebastián Uriza, ni a Adolfo Díaz, que son los que primero los norteamericanos presionan a Chamorro para que renuncie a favor de Sebastián Uriza y que éste le entregue a Adolfo Díaz. Pero los liberales se alzan reclamando el constitucionalismo. Ese es uno, ¿verdad? Entonces, el factor, el constitucionalismo, lo que tiene que ver prácticamente con el respeto al marco jurídico político de Nicaragua.
que está siendo violado por la intervención. Pero hay un segundo elemento que es violado, que es determinante. Son tropas extranjeras decidiendo qué hacer en Nicaragua. Sí. Tal vez hay que recordar que entre 1902 y 1925 tuvimos tropas norteamericanas en Nicaragua. Es decir, que eran los que mangonearon el país durante esa época. Sí, hasta 1925. Sí, hasta el 25. Sí, que eso es, acudimos un poco antes, tanto en el imaginario colectivo, en la tradición oral, había como una especie de nostalgia del caso de la administración Zelaya, que mantuvo un país soberano, independiente, porque ese es el otro aspecto, autodeterminación, que está siendo irrespetada, que pues no era solo para Nicaragua, también lo hicieron con Haití, lo hicieron con Dominicana, lo hicieron con otros países norteamericanos, pero en este caso impiden la evolución normal del país. Cualquier parecido con la realidad actual que está pasando en Venezuela, contra Cuba, contra Nicaragua, contra Bolivia, contra Argentina, contra otros países, pues, Honduras con el Zelaya. Cualquier parecido no es mera coincidencia. No es coincidencia. Es una realidad concreta. Sí. Entonces, esto, la ocupación que determina que se detenga no solamente la autodeterminación política, la autonomía política, la soberanía nacional, sino que el progreso económico que preconizó Zelaya con todas sus limitaciones. Ahora que estoy viendo que se inaugura la carretera a Bluefields, Zelaya la hubiera logrado en el año de 1910. En 1909, cuando él se va, hay 22 kilómetros construidos de línea férrea entre lo que llamaron Puerto Díaz y una parte de la geografía de Chontales, interior. Que eso, al irse los marinos, al irse Zelaya y quedar los marinos, los rieles se le vendieron como unos chatarra y otros se le vendieron a unas compañías norteamericanas a la mina, para la comunicación interna. Entonces la intervención norteamericana significó la interrupción del desarrollo económico del país, totalmente. Entonces, del desarrollo soberano, del desarrollo autónomo. Entonces, eso existía en ese imaginario. Si acudimos entre 1910, la caída de Zelaya, 1912, la muerte de Celedón, son apenas menos de 20 años. O por ahí andamos, ¿no? Estamos hablando, sí, menos de 20 años, porque 20 años sería en 1930, y el 4 de mayo es en 1927. Sí. Entonces, Sandino enarbola esa bandera, pues hay un rechazo a la ocupación norteamericana que está presente dentro de lo colectivo, y él la asume con los riesgos que tiene. Moncada, según la conversación que dice Sandino, bueno, y se puede ser que cuando él, en las primeras conversaciones que tiene, que él estaría dispuesto a irse a la lucha, que no está de acuerdo. Entonces él trata de convencerlo diciendo que es imposible luchar contra los norteamericanos. Y él decide aceptar ese reto. Porque si analizamos, ¿por qué es Sandino un héroe? No es el héroe mítico que tenemos cuando surge esa figura del héroe en la historia antigua, en la Grecia, en la Roma, o cuando también los estados nacientes latinoamericanos hacen referencia a quienes lucharon por la independencia o quienes se destacaron en las luchas por mantener la soberanía del país. En Nicaragua existían antecedentes por la intervención temprana que hubo de los esclavistas del sur de los Estados Unidos. Y está la figura de Estrada, del otro. Y también ahí es notorio el elemento sectario que se marca en nuestra cultura. Siempre está lo sectario. Porque vemos, quienes dirigieron la guerra fueron los conservadores, bueno, pero quienes organizaron la resistencia, Fernando Chamorro, Tomás Martínez, Pedro Joaquín Chamorro, Joaquín Zavala, todos los que después fueron presidentes. Se les premió como presidente, o se premiaron solos, pero a ninguno de ellos se le dio la categoría de héroe. Prefirió dársela a un personaje que no podía ser presidente, era prácticamente militar, José Dolores Estrada. A pesar de que hubo batallas más largas, a pesar que la proclama patriótica de Masaya, aún cuando está asignada por lo religioso y por el localismo, es la primera proclama patriótica. Pero además de eso, vemos que Tomás Martínez, que es el máximo dirigente de la guerra, y Fernando Chamorro son obviados. Y por razones sectarias. Una, porque Fernando Chamorro luego tiene contradicciones con la casta conservadora. Y luego,
Tomás Martínez, que al proclamarse en 2 periodos tiene fuertes contradicciones con el resto de los conservadores. Entonces, ese sectarismo no permite que sean incluidos como héroes nacionales. O vayamos un poquito más para acá, ¿verdad? Caminando sobre la figura de los héroes, me va a disculpar, ¿verdad? Pero esto es muy importante reconocerlo. Zelaya es el hombre que impulsa la autonomía, ya es proclamado héroe nacional, bien tardío, pero es que impulsa el primer proyecto autónomo, de desarrollo autónomo del país, protegiendo la soberanía nacional. Y por eso es que se lo vuelan a Zelaya. Por eso cae. Sí. Sin embargo, miembros de filiación liberal, de los liberales independientes, no lo consideran héroe. Solo porque violó la libertad. Yo le decía a uno de estos liberales independientes, y ahí le digo yo, tiene aristas negativas, pero hay que ver los aspectos positivos, los aportes que le hizo a la nación nicaragüense. Y no se diga a los conservadores, ¿no? Los conservadores lo consideran un antihéroe. Y yo creo que fue justo que se le declarara héroe nacional a Zelaya, independencia de eso. Entonces, en el caso de Sandino es más marcado. La figura de Sandino es reconocida hasta el triunfo revolucionario de 1979. Pero incluso en ese momento no es declarado héroe. Es interesante eso. Sí, sino es decir, que hasta se lleva al marco constitucional. Yo me acuerdo que, es decir, imagen de Sandino, una escultura, una silueta, algo dedicado a Sandino en artes plásticas. Bueno, no me voy a ir tan drástico. Una escultura de Sandino en 1990 no había en Nicaragua, y no sé si fue doña Violeta la que dijo, como los sandinistas no le hicieron una estatua a Sandino, la voy a hacer yo. No, sí. Doctor Alemán. Alemán fue. Alemán ya en la alcaldía de Managua. No, en el propio Niquinomo. Por eso, pero ya estaba como alcalde de Managua. Ya estaba él, sí, correcto. Después del 90. Porque a Sandino se le reconoce en el 87, con la Constitución. Del 87 se le reconoce como héroe nacional. Sí. Porque se le hablaba como héroe, padre de la revolución. O sea, los famosos títulos que se tiraron. ¿Cómo es? El padre de la revolución. Carlos Fonseca. No, Víctor. Carlos Fonseca es el comandante en jefe de la revolución. Comandante en jefe. Sí, y el padre de la revolución es Sandino. Sí. Correcto. Una visión, un poco lo que decía yo, que cuestión mesiánica, hijo de las condiciones, es otro tema. O está dentro de la visión hegeliana puesto por una fuerza invisible ahí. Porque viene el papel de las masas es determinante para los cambios. Y de las masas es que surgen los héroes. Ok, vamos a hacer una pausa, pero al regresar, ¿qué retoma Sandino de la historia de Nicaragua? Porque es decir, se ha hablado mucho que la posición de Sandino no es exactamente una posición que tenga raíces nicaragüenses, sino más bien de su periplo por el extranjero. Antes de regresar a la guerra constitucionalista. Regresamos en breve en Adelante Nicaragua. Seguimos aquí en Adelante Nicaragua, en Extra Plus. Estamos conversando con el doctor Rafael Casanova Fuerte. ¿Qué recoge Sandino de la historia de Nicaragua? Dijimos, está la guerra constitucional, la guerra nacional, 1856, está Zelaya, está la intervención, está Celedón, toda la ocupación norteamericana de 1912 a 1925. ¿Qué recoge de eso Sandino? Hay un fuerte ingrediente de liberalismo nacionalista, primero como raíz. La familia de él es de raíces liberales. Que hay que entender el liberalismo como la fuerza progresista de ese momento histórico, que contrasta con la visión gamonalesca que tienen los conservadores. Hay que verla, ubicarla en ese momento. Y de entre ella, como lo demostramos en aquel trabajo que hicimos sobre el centenario de Celedón, ¿verdad? Hay distintas corrientes. Entre ellas una corriente la radical, que en este momento quien saca la cara por ella, que es fuertemente antiimperialista. Ya tiene una definición clara. Y hay que ver el trabajo de Zelaya, que fue corregido por Rubén Darío, sobre la revolución de Nicaragua, que es muy poco conocido, sería bueno divulgarlo, donde hay una definición del imperialismo como tal. No es marxista, tal vez premarxista, pero está definido dentro del marco empírico, lo que significa la intervención para Nicaragua.
Entonces, en este caso, Sandino, como parte de la colectividad, respira eso. Pero además, esa época es un proceso de crecimiento político, ideológico en todo el entorno. Es decir, surgimiento de corrientes nacionalistas, antiimperialistas, socialistas, anarquistas. Por ejemplo, en México, el nacionalismo mexicano es fuerte. Pero también la ideología socialista libertaria, que también la conocemos como anarquismo, que es la que enarbora la bandera rojinegra, es fuerte en los movimientos sindicales del área, en El Salvador, en Honduras, en Guatemala y sobre todo en México. Hay una fuerte reacción. Pero por otro lado, digamos, nos encontramos de que reside también dentro de, recordemos que Sandino es una persona que tiene acceso a la cultura de forma autodidacta. Hay una fuerte despertar del latinoamericanismo y del centro, en el caso de Centroamérica, del centroamericanismo. Está próxima o en la víspera o contemporánea, como le llamemos, el centenario de la independencia. Entonces, hay una fuerte nostalgia de Morazán, que le empezó a realizar el mismo liberalismo de fines del siglo XIX e inicios del siglo XX. Pero en este caso, los morazánicos también, o sea, los intelectuales morazánicos ven el referente de la intervención norteamericana. Entonces, es un nacionalismo centroamericanista. Hay un nacionalismo latinoamericanista. Ahí donde juega un papel muy importante en el aspecto latinoamericano la figura de Bolívar, O'Higgins, todos los que lucharon por la independencia. Entonces, que Sandino durante su lucha se va a interesar mucho en la lucha de Bolívar, en la lucha de la independencia suramericana, liderada, y además el proyecto latinoamericanista de Bolívar va a tener mucho interés, por ejemplo, con el colombiano, el capitán Carlos Aponte de Venezuela, y está hay varios pero había uno especialmente, el capitán, no recuerdo ahorita el nombre, el sobrenombre que tenía, que era un colombiano, que es como era Chelito, Sandino desconfía de él, porque piensa que es gringo, ¿no? Y entonces, y las tropas sandinistas también, Alexander, Alexander, sí, Alexander. será, sí. Y lo llevan a la presencia de Sandino. Y entonces cuando Sandino empieza a entrevistarlo, resulta que el hombre sabe de Simón Bolívar, y fue suficiente para quedarse al lado de Sandino en el Estado Mayor. Sí, hubo desconfianza por dos razones. Era Chelito y el apellido no era como muy castellano, era Alexander. Sí. Ahí hay una figura como que si nosotros nos tocaría hacer una cohesión de estos elementos, nos encontramos que los centroamericanistas, que los latinoamericanistas están dentro de una coyuntura hablando de una nueva independencia. No es casual el significado, y me voy a trasladar a una dimensión que no puede parecernos extraña, que debemos de separarle a la política, es cierto, pero ¿cuánto significó la pelea de Firpo en 1923 contra Densey? Donde Firpo lo derriba por encima del... Entonces se declaró la pelea que después la gana Densey, porque le ayudan a introducirse. Entonces hay una protesta generalizada y callada, y hay un descontento de la población por el hecho de que decían que le habían robado la pelea a Firpo. Porque Firpo está enarbolando en este caso la Latinoamérica alzada contra Estados Unidos. Entonces la independencia ahora no es una lucha contra España, imperio derrotado, sino que es contra el nuevo imperio que nos está invadiendo. Entonces es un elemento sintomático desde el punto de vista nacional, de la soberanía nacional nicaragüense, que ya había tenido su guerra por la segunda independencia, pero además por luchar contra la dominación norteamericana, pero no solamente de Nicaragua, sino de toda la América Latina intervenida por Estados Unidos. Eso es muy importante. No es casual que tenga tanta proyección la lucha de Sandino en el momento histórico que se da, producto de esas condiciones históricas, que emerge una figura como la de Sandino. Lo otro no es un chele, eso es muy importante. Por mis venas circula más que ninguna otra la sangre india americana, que tiene por atavismo ser leal, patriota sincera. Un idealismo está bien, pero ¿cuánto significa eso dentro del contexto nacional? Y vemos cómo en el libro que escribe Somoza, contra Sandino,
da una visión despectiva sobre Somoza, como respondiendo ante cómo mira la población indígena, mestiza, pobre, de color quebrada, la oligarquía lo maltrata. ¿Sí? Cuando dice que cuando viene Sandino a Managua la gente esperaba ver a un hombre alto, rubio, y cuando lo venga, entonces lo trata de ridiculizar. Y sin embargo el Sindito de Niquinomo es aplaudido. Es aplaudido en América Latina, pues por la gesta que él desarrolla. Uh-huh. El otro elemento es, cuando hablamos de eso, de la soberanía, el respeto a la autodeterminación, la dimensión, por eso es importante el 4 de mayo. Constitucionalismo, soberanía, son dos elementos. Pero además, más adelante, desarrolló una propuesta por y para las clases populares. Por y para una democracia de la perspectiva como lo entiende él. El 4 de mayo Sandino no tiene, digamos, claro que su lucha va a significar lo que llegó a significar. Él lo que está es alzándose contra la intervención. De una u otra forma, él está contra la intervención. Si, igual cuando se integra a las líneas liberales, él está peleando contra la intervención. Ya viene con la idea de la intervención, sí. Porque volvemos nuevamente a que, sin embargo, en la misma mina de San Albino, nuevamente se reinserta la propuesta social que ya él había encontrado en la Cuyamel, en todas esas compañías norteamericanas con las cuales él había trabajado en México. Está nuevamente coligado lo nacionalista, pero además lo social. Porque una forma de articularlo, cuando él empieza a hablar de participar en la guerra constitucionalista, los obreros que están ahí trabajando no le oyen muy bien. Esto no le oye muy bien, lo estoy diciendo entre comillas. O lo escuchan. Pero cuando él le toca el problema social a ellos, la forma en cómo los está afectando la compañía norteamericana, los patronos, los capataces, es decir, todo ahí, cuánto le deben, las deudas, al comisariato. Entonces, aquellos empiezan a escucharlo. Y es ahí donde está don Pastor Ramírez, el hermano de Pastor Ramírez, donde está un salvadoreño migrante, pues José León Díaz, donde está Francisco Estrada, un estudiante que se fue para allá a buscar la vida de la mina de San Albino. Entonces, él toca el problema social desde entonces, es muy importante, eso muy poco se ha abordado. Y cuando le empiezan a robar dinamita a la mina, esto no es un robo, dice. Y cuando adquieren las reservas, adquieren las reservas de oro y las convierten cuando funden el oro que adquieren de las excavaciones, se toman la mina, lo funden y se le paga a cada uno lo que se le debía. Uh-huh. No solamente a los que se fueron con Sandino, sino a todos. Por eso es que en las operaciones militares él tiene muchos simpatizantes. Lo otro es el aspecto moral que demuestra Sandino. Él tenía un ahorro de $3,000. $3,000 incluso era una cantidad enorme para el momento porque no iba a comer. Bien, sí. Pudo haber comprado una finca, bien pudo haberse casado con María Sandino y se va para Costa Rica y va de eso. Pero él deja a María Sandino. Cuando hablamos de María Sandino, me recordar la novia con la que él está comprometido a casarse. Porque aquí se puede explicar la pregunta que hacían. ¿Pensaba que eso iba a ser así? Nunca se imaginó que las cosas iban a evolucionar así. Se creyó que la guerra constitucionalista, derrotando a los conservadores, y no iba a haber intromisión de los yanquis, entonces, como quien dice, nos libramos de la dominación norteamericana a través de un nuevo gobierno, encabezado por Sacasa. Pero ¿qué es lo que sucede? Se produce la intervención yanqui en el mismo 27, paralelo a la guerra constitucionalista. Bombardea, entonces esto exacerba los ánimos nacionalistas. En Chinandega, en el mismo proceso que están en paz, asesinan a Cabuya. Francisco Sequeira. En el mismo proceso pacta que pactó Moncada, entonces ahí entiende que va a una lucha, sin imaginarse lo que va a trascender. Pero él asume una responsabilidad moral. Él tiene un liderazgo ante sus hombres. Es muy importante eso. Tiene una autoridad moral. Un hombre que entregó, como decía el poema de Cardenal, ¿verdad? Que entregó todo lo que tenía a la causa. No fue por dinero, no fue por prebenda, sino que entregó todo lo que tenía a la causa. Uh-huh. Y esto lo vieron los soldados, esto lo vieron sus oficiales, esto lo vieron sus hombres. Esto le da autoridad moral. Entonces él se va a la montaña
Un papel muy importante en la divulgación lo ocupa en esa primera etapa Froilán Turcio. Sí. Al darlo a conocer, una explosión enorme produce en América. Eso, o sea, que rompe el aislamiento. No es el caso de otros movimientos, que fueron muy rápido. El de Celedón, rapidito. El de ¿cómo se llama? El de Francisco Sequeira, el primer ataque contra los gringos lo hizo él. Pero de una forma muy, ¿cómo se llama? Instintiva, sin ningún proclama ni nada. Y eso, todo lo demás que vemos ahí, desapareció. Sandino está claro de que para poder sostener una lucha con los norteamericanos tiene que hacerlo a su manera. Y los hechos posteriores se le dan a su manera. Otro elemento que es importante destacar. No es una batalla de San Jacinto donde es un solo hecho. Aquí estamos hablando de 6 años de lucha. Con triunfos y derrotas. Con triunfos y derrotas, es todo un camino. Sí. Entonces, y dirigente de la guerra, entonces, categoría de héroe nacional. O sea, defiende el interés del país, pero también el antihéroe que crean quienes lo asesinan. Que desafortunadamente en los sectores de la extrema derecha, y le agregaría antipatriótica, que no tienen todavía un concepto de nación, porque a estas alturas, por ejemplo, en muchos países donde hay confrontaciones políticas, se reconoce a los héroes, todos lo reconocen como su referente nacional. Aquí nos encontramos una ultraderecha ligada al somocismo, o que asume el somocismo como tal, que considera todavía a Sandino como antihéroe. Eso es muy importante. Sí, porque al final de cuentas, es decir, si es ligado al somocismo, el somocismo tenía en Sandino su peor enemigo. Estemos claros de eso. Era su peor enemigo. Pero que ahora, muy recientemente, como vimos el año pasado, se quemó la bandera rojinegra. Está bien que estén contra el Frente Sandinista, pero están quemando un símbolo nacional. Y enarbolan el otro símbolo nacional, que es el azul y blanco. Esa es una cuestión criticar, con mucho respeto que me merecen estos señores opositores. Esa es una aberración. Que en mi opinión es una usurpación, porque la bandera esta bandera que está aquí, es la bandera que nos cubre a todos los nicaragüenses. Esta bandera nos cubre a todos los nicaragüenses sin distingo de credo, colores políticos, raza, preferencia. Esta es la bandera de los nicaragüenses. Y a mí me parece que es un error de la policía quitarle la bandera azul y blanco a quienes andan en una bandera azul y blanco. Que la anden. Que la anden. Todos deberíamos de andar aquí una como bandera azul y blanco. Como también yo diría es erróneo, es incorrecto, el uso oportunista. Yo me acuerdo de 1990. Por eso es que yo digo, usurparon la bandera azul y blanco. Porque esa es una usurpación de la bandera azul y blanco. Porque esa bandera nos pertenece a todos los nicaragüenses. Sí. Vamos a hacer una pausa en esta edición de Adelante Nicaragua. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Estamos conversando con el doctor Rafael Casanova Fuerte. ¿Qué deja? Es decir, la gesta de Sandino iniciada el 4 de mayo, por un lado para Nicaragua, pero por el otro lado entiendo yo que esto se expandió. Sí, el contexto. No solamente a nivel continental, a nivel mundial. Sí. Por ejemplo, la dignidad de los pueblos, como él la supo defender, que fue muy importante. Sí, esto va más allá de las fronteras nacionales. El reconocimiento de la lucha que él desarrolla, que es reconocida por Barbuce, por Gabriela Mistral, ¿sí? Por el ejército del Kuomintang en China. Es un símbolo de lucha si acudimos al aspecto tradicional religioso, Goliat, Norteamérica, David en América Latina. Ese es un aspecto muy importante. Luego, los planteamientos sociales son determinantes, que deja insertado un programa, aún cuando en el tiempo histórico que se desarrolla hay una serie de adversidades. Y él reta esas adversidades, eso es muy importante. Y muere dentro de la lógica del reto de esas adversidades. Pero deja una lección. Aún cuando en los tiempos actuales vemos en Latinoamérica los tiempos de derrota. Que hay tiempos de derrota y tiempos de victoria. Hay que olvidarse de esa euforia que los poderes son para siempre. ¿No? Los imperios no son para siempre. Los sistemas no nacieron para ser para siempre. Nunca lo fueron.
Hay un error bien marcado que creemos que un sistema vota a otro. No, las leyes de la eléctrica implican que las mismas contradicciones hacen que ese sistema se caiga. Dentro de ese proceso se producen luchas que lo debilitan. El sistema esclavista no se hubiera derrumbado si no hubiera luchas ejemplares como la de Espartaco. Sí. No se cayeron en ese momento, pero los esclavos se volvieron más haraganes, o se volvieron a fuga, otra forma, etc. Entonces, en este caso, Sandino deja sentadas las bases de esa lucha que, bueno, los Estados Unidos no son invencibles. La primera gran derrota táctica que sufren ellos está reconocida por ellos en su museo militar en Estados Unidos. Reconocemos la derrota de Nicaragua, la derrota de Vietnam, en este caso. Sí, no, uno entra, por ejemplo, a la biblioteca del Congreso de los Estados Unidos y se encuentra una cantidad de documentos que en Nicaragua no conocemos, que tiene que ver, por un lado, con las correspondencias norteamericanas referidas a Sandino, pero también correspondencias de Sandino y correspondencias sobre Sandino, ¿verdad? Eso están en el Congreso de los Estados Unidos, en la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, pero además en los archivos del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos también hay una enorme cantidad de documentación. El modo de ser de las potencias capitalistas en general, pero en particular de Estados Unidos, se maneja siempre un doble discurso. Por ejemplo, la declaración cuando entrevista a un periodista, uno de los altos mandos militares, sobre Sandino, entonces le decimos bandolero, le decimos bandido por razones técnicas, pero en realidad es un militar que está confrontándose a nuestras fuerzas. Cuando volvemos a otro escenario, cuando se va a los informes que hace la Agencia Central de Inteligencia sobre el nivel de vida en la Unión Soviética, ya descodificado que planteaban, hablan de que el nivel de vida en la Unión Soviética se ha elevado de 1930 a 1950. Sin embargo, públicamente que decían que había un deterioro del nivel de vida, que el sistema socialista no funcionaba, que el nivel de la enseñanza había bajado, o sea, toda una serie de cosas, todo lo contrario, es un nivel de discurso así. Porque están de por medio, ¿qué? Sus intereses económicos y sus intereses políticos, fundamentalmente. Son preconizados, lo tienen claro ese panorama. El problema es que a veces lo que nos encontramos dentro de las satrapías locales no tienen dignidad, porque también se apegan a los intereses inmediatos. Es decir, y muchos de ellos ni siquiera tienen propuestas. Bueno, contra Sandino, que fue lo que hubo como propuesta. Sandino tenía una propuesta política, una propuesta social. ¿Qué contrapropuesta? Bueno, seguir dependiendo de los Estados Unidos. ¿Y esa propuesta política, esa propuesta social de Sandino trascendió? Es decir, en Nicaragua de alguna manera la retoma el Frente Sandinista. Pero a nivel internacional, en otros países, trasciende ese. Es una coincidencia con la propuesta socialista. Nada más que la propuesta de él es desde la perspectiva del socialismo libertario. Hay muchas contradicciones sobre eso, porque poca objetividad algunas veces, sobre todo algunos intelectuales de la izquierda. Algunos afectados por él. Entonces, y ahí están las pruebas. Ahí están las pruebas fehacientes. Está, por ejemplo, el Internacional contra Sandino. La Internacional, la sección de México. Pero no el Partido Comunista Ruso. Ahí está la declaración de Stalin, donde le exalta como patriótico. Nada más que como conviene condenar el stalinismo y relacionarlo con los comunistas mexicanos, entonces eso. Entonces, en ese sentido, muy poco se ha estudiado la figura del Sandino con una propuesta socialista libertaria, con una propuesta para las condiciones de Nicaragua, que está desprendido de un elemento que viene de las clases populares. Esa es y esto, yo lo que te he dicho otras veces, pues estoy en contra de esa visión mesiánica que hay, como que una mano invisible le puso ahí, con mucho respeto, que puede tener sus opiniones. Emerge de las condiciones político-sociales de Nicaragua, como también emergió el Frente Sandinista en su momento histórico, en la lucha contra la dictadura, como también emergió el Partido Socialista, que como hemos visto se ha tratado de invisibilizar, y de ese Partido Socialista es donde surge Carlos Fonseca. No es que pegó un salto de Sandino y apareció otra mano invisible y puso a Carlos Fonseca ahí. Eso es absurdo, eso no existe.
Son contradicciones de clase las que llevan prácticamente a la lucha contra la intervención imperialista de los Estados Unidos y en pro de una alternativa propia de las clases populares. Eso es fundamentalmente. Encontramos hoy el pensamiento de Sandino, ese pensamiento anti-intervención, anti-imperialista, de soberanía, de autodeterminación en los países de la región latinoamericana. Sí, implícitamente incluso lo vemos en México. Implícitamente lo vimos en algunos proyectos populistas que han surgido. Los proyectos populistas de Venezuela, los proyectos populistas o sea, la anti-intervención, el desarrollo autónomo, dentro de una circunstancia totalmente distinta. La propuesta revolucionaria socialista de Cuba es una alternativa contra la dominación mundial del capitalismo, que se inicia en el 59 y está. Que para sobrevivir hacen adaptaciones en determinados momentos. Porque por ahí te encontramos alguna visión de los que traicionaron, porque ahora ya declararon que que hay que hacer alianzas con algunas empresas capitalistas para el desarrollo económico del país. Mientras el Estado esté predominando, el Estado como propuesta socialista, ¿qué? ¿Qué quieren? ¿Que se le devuelvan las propiedades norteamericanas como sea Mr. Trump? No. Bueno, y hoy quedaron liberados ya los numerales 3, 4 y 6, si no me equivoco, de la ley Helms-Burton, que permiten que en los Estados Unidos, en los juzgados estadounidenses, se pueda juzgar a quienes tienen propiedades en Cuba, no importa su nacionalidad, siempre y cuando demuestren que esa fue una propiedad expropiada por la revolución. Por la revolución. Entonces ahí está la presencia de Sandino implícita. Ahí está la presencia en el pueblo de Puerto Rico, que todavía tiene condición de semicolonia. Ahí está la presencia prácticamente entre las fuerzas progresistas que resisten a la intervención en Venezuela. En Bolivia, que prácticamente ha elevado superávit. Todo eso ahí está la figura de Sandino. Implícita y explícita en el momento. Aún cuando no existan las propuestas sociales, tal como las planteó Sandino exactamente, porque son las condiciones particulares de Nicaragua. Aún cuando no se precisen prácticamente en los tiempos actuales, están inmersas en el imaginario colectivo. No han desaparecido las cosas. El problema es que de igual manera como no desaparecen esas concepciones conservadoras de la ultraderecha, como ese que vemos que considera a Sandino como antihéroe, tampoco Sandino va a desaparecer así por así del mapa. Aun cuando quemen su bandera, aun cuando casen de imponer, echar a pelear las dos banderas, que esto no precisamente es nuevo. Ya en el periodo del ingeniero Enrique Bolaños, nuestro querido amigo, colega Alejandro Bolaños Geyer, un hombre muy honesto, pero que responde a los intereses de su clase, proponía quitarle el nombre al aeropuerto a Augusto de Sandino y ponerle aeropuerto de Managua. Y también un trabajo que hizo, pues interesante, donde se trataba de borrar a Sandino como héroe. Y años muy recientes para acá, un intelectual retomó a Macaulay, el historiador George Macaulay, que escribe sobre Sandino, donde aparece la versión oficial de los Estados Unidos abierta sobre los combates que tiene con Sandino, tratando de demostrar que la figura de Sandino no es con las dimensiones que se plantean, que fueron pocos combates. Entonces, esos procesos de tratar de minimizar a Sandino ya no son posibles dentro de una colectividad que ha asumido a Sandino como héroe nacional, como héroe revolucionario. Bueno, nos hemos agotado esta hora y podríamos seguir conversando aquí con el doctor Casanova Fuertes otra hora más fácilmente sobre este mismo tema. Quiero agradecerle que haya estado con nosotros. Gracias también a nuestras amigas, amigos televidentes por su sintonía en esta edición de Adelante Nicaragua. Esperamos que el programa haya sido de provecho para usted.